Buenas noches, Shalom. Qué bueno que en este día nos acompañan para así seguir el estudio de los Romanos. Vamos por el capítulo 9 del libro de los Romanos, así que les invito a que abran sus Biblias los que puedan. Y este capítulo está buenísimo. Voy a leer los primeros versículos antes de entrar en materia. Dice: verdad digo en Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Mashiach por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Aquí tenemos a Rashaúl en una situación difícil, ¿verdad? Porque dice: yo soy capaz de renunciar a mi relación con el Mesías con tal de ver a mi pueblo encaminado por el camino correcto. Fíjate lo que él es capaz de renunciar. Entonces dice: yo tengo un profundo dolor por ellos. Estábamos hablando ahorita, antes de fuera de cámara, sobre la incuestionable elección de Dios. Esto le decía que nosotros no podemos sentarnos en una esquina a cuestionar a Dios acerca de su elección, de por qué Él elige a uno sí y a otro no. Esa es su voluntad, esa es su decisión. Y en el capítulo 9 esto es lo que vamos a ver reflejado. Los motivos de Dios tal vez no aparecen expresados en el capítulo. Los seres humanos no creo que podamos tener la capacidad de entender los motivos divinos. Cuenta una historia de un anciano que había perdido su cartera. Dios, tratando de explicarle a alguien cómo se manejaba su voluntad, dice que le presentó un escenario y le dice: llega una persona con como a un manantial a beber agua y se le cae la cartera. Se va. Llega otra persona y ve esa cartera y en vez de devolverla, de una vez agarra la cartera y se la entra al bolsillo. Llega una tercera persona y el primero que se fue porque se le había perdido su cartera, regresa y ve al que está ahí, al tercero que no supo de la cartera, y le dice: tú tienes mi cartera, devuélvemela. Y comienza a pelear y a pelear y a pelear y se maltratan y todo eso, creo que hasta lo mata, según la historia, sin él saber el motivo de la cartera. La pregunta es: ¿por qué Hashem permitió eso? Parecía como una locura del por qué él haya permitido ese caso. Entonces cuentan los sabios que el verdadero motivo es que ese que fue a beber, que se le cayó la cartera, la había robado a la tercera persona. Oye, ¿cómo es? La había robado. Entonces cuando se va y se devuelve, todo fue como solo Dios conoce por qué suceden las cosas. ¿Entiendes? ¿Por qué permite cada cosa? A veces nosotros hacemos algún tipo de acción y nos viene una consecuencia. Y a veces al principio uno no ve la consecuencia, pero la ve después. ¿Y tú, por qué me sucedió esto? A veces una persona hace algo y también le viene la consecuencia. Y tú dices: oye, pero ¿por qué Dios permitió eso? Si esa mujer, ese hombre, yo lo veo en la iglesia orando. Y mira, Dios le permitió esa desgracia. Solo Dios sabe por qué permite cada situación. ¿Entiendes? Uno no se puede llevar de la apariencia porque Hashem conoce los corazones. Hashem conoce el que le es fiel y el que no. Sabe lo que ha hecho en secreto y lo que ha hecho en público. Entonces, lo que le digo es que los motivos de Dios a veces son incomprensibles a la mente humana, pero Él siempre tiene un motivo justo porque Él es perfecto. Y nosotros no podemos cuestionar los motivos de Dios. Digo esto porque hablando sobre la incuestionable elección de Dios, hay muchas personas hoy en día que se sienten muy dolidas con Dios porque Él haya escogido al pueblo judío como el pueblo representante de Él. Hay muchas personas heridas por eso, hay muchas personas que aumentan su odio
hacia los judíos, hacia Israel, porque dicen, ¿por qué Dios los escogió a ellos? Si son gente mala, son gente esto. Yo a veces veo comentarios, por ejemplo, en Facebook, YouTube, que yo digo, yo no me puedo quedar callada, porque ¿cómo es posible que tantos comentarios tan negativos con gente que ni se mete con nadie? Porque más o menos nosotros aquí vemos cuál es la vida del judío, que trabaja mucho. Vi un comentario en estos días, antes de ayer o ayer, creo que fue ayer, de una persona que estaba muy molesta porque los judíos progresan mucho. Y que él descubrió que lo han votado de 200 países en la historia y que cada vez que lo han votado es por un motivo. Y el motivo es que ellos llegan a los países que están en quiebra, compran la tierra, producen la tierra, contratan personas a bajo costo y ellos se hacen millonarios y eso les molesta. Oye, ¿por qué le molesta a las personas que Israel progrese? Que Israel sea buen negociante. ¿Por qué? A veces yo no entiendo los motivos de los seres humanos, pero es un odio que sienten hacia ellos porque cuestionan la voluntad de Dios. Ese es el meollo del asunto. Las personas hoy día están dolidos porque Hashem eligió al pueblo de Israel como el pueblo representante, al que se le llama el pueblo de Dios. La idea de Dios tal vez no es que ellos sean únicos y exclusivos, sino es que ellos sean exclusivos para enseñar al resto del mundo. Pero nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros lo vemos de qué manera vamos a quitar a los judíos para ponernos nosotros ahora como pueblo de Dios. Entonces los gentiles han tenido un gran empeño a través de la historia y es usurpar el puesto de los judíos, declarándose ellos pueblo de Dios. Y eso no es lo que está establecido en la Biblia y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 9 que por coincidencia, basada en esa pequeña discusión que tuve ayer, tocaba. Va a decir, ella lo planificó. No. Por coincidencia, justamente toca el capítulo 9, que nosotros venimos preparando todos los capítulos cuidadosamente. Entonces, Dios eligió una nación. Y le decía a ustedes que cuenta el Talmud que cuando Hashem iba llevando la Torá, se la presentó a todas las naciones y preguntó, ¿qué nación quiere guardar la Torá? Y todas las naciones se negaron a recibir la Torá, cuenta el Talmud. Cada una buscó un motivo para no recibirla, para no aceptarla. La única nación, Éxodo capítulo 19, que antes de saber el contenido de la Torá, dijo, nosotros la queremos y haremos todo lo que tú digas, fue el pueblo de Israel. Sí, que a todas esas naciones, que eran las naciones que existían en ese entonces, que se les presentó la Torá, ellos pusieron una excusa. Y una de las excusas era que una nación era derramadora de sangre. Dice, no. Dice aquí que no se puede matar, que no se puede, y nosotros somos gente que derramamos sangre. Otro era que eran idólatras. Aquí dice que no se puede hacer idolatría, y nosotros no podemos dejar de ser idólatras. Otro era que la inmoralidad sexual. Es decir, todos buscaron una razón por la cual... Cuando yo voy a hablarle con base, Entonces, esa expresión que tú acabas de decir, de que no viene según la carne, sino según la voluntad de Hashem, es la misma expresión que se da también para cuando tú aceptas al Mashiach. Oye, como dice Yohanan, en el capítulo 1, versículo 12, oye, más a todos los que les recibieron, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. El asunto es que el versículo 4, para los que me van siguiendo por el video, dice, tuvimos un problemita técnico y por eso fue la pausa. Dice que son israelitas, versículo 4, 9:4 de Romanos, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Mashiach. Oye,
Le decía, esto es increíble porque según la carne viene Mashiach de los patriarcas. Pero según a lo que nosotros se nos ha enseñado en el cristianismo, el Mashiach viene del Espíritu. No quiere decir que yo estoy en contra de que cuando María fue a quedar encinta, el Espíritu descendió sobre ella para que el niño tuviera el alma de Mashiach, que fue lo primero que Hashem creó en el principio de la creación. Bien, pero quiero retornar para atrás. Dice, ¿cuáles cosas Dios le ha dado a los israelitas? Dice que le dio la adopción, le dio la gloria. La adopción, ¿verdad? Se llamado hijo de Dios. La gloria, le dio el pacto. ¿Cuál es el pacto que él hizo con su pueblo? El pacto es, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Ese es el pacto. Hay personas que creen que es otra cosa el pacto. Tú le preguntas a las personas que creen en el nuevo pacto, ¿y en qué consiste el nuevo pacto? En Cristo. La gracia. Que ya Cristo vino y yo estoy en un nuevo pacto. Ajá, que está en el nuevo pacto y que Cristo. No entienden que el pacto consiste en que Dios lo declara su pueblo. Exacto. Ustedes son mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Ese es el pacto. Ese pacto le fue dado a Israel. Y ustedes pueden investigar todo. Eso está en las escrituras. Le fue entregado el pacto. Pero no solo eso le fue dado a ellos el pacto. También le fue dado la promulgación de la ley. No fue a otra nación, sino a ellos. Ellos son los que tienen la Torá, ellos son los que enseñan la Torá. Por eso hoy día, nosotros que tenemos las escrituras y que queremos interpretar la Biblia, yo siempre digo, señores, no podemos seguir interpretando la Biblia y yéndonos a los libros de los padres de la iglesia para ver cómo ellos interpretan la Biblia. Los padres de la iglesia eran enemigos de los judíos y no querían ninguna relación con el pueblo de Israel. Por tanto, la interpretación que ellos tienen de las escrituras son interpretaciones erradas. Errada. Eso es lo que nosotros hemos heredado de Roma. Interpretaciones erradas de las escrituras. Y eso es lo que estamos enseñando más adelante. Y se lo enseñamos todavía a la generación que viene de camino. Entonces eso está mal. Vamos a ver las escrituras conforme a cómo lo ve el pueblo de Israel. Vamos a interpretar las escrituras como el pueblo de Israel la interpreta, porque a ellos les fue entregada la promulgación de la ley. No fue a otra nación. Yo siempre me cuestiono, ¿por qué no se le entregó a Santo Domingo? Dios sabrá, porque con la corrupción que hay en mi país, tal vez por eso no se le entregó a Santo Domingo. Pero le entregó el culto. El culto también se le entregó a ellos. Tú te preguntas, oye, ¿y qué es lo que nosotros vamos a hacer en el servicio? ¿Cómo es que vamos a adorar a Dios? ¿De qué manera debemos adorar al Señor? ¿Usted quiere saber la manera de adorar al Señor? Tómese su tiempo, pregúntele a un judío cómo ustedes adoran a Dios. Porque a ellos les fue entregado el culto. No fue a los gentiles. Por eso los gentiles, les decía la semana pasada, tienen que hacer espectáculos para poder mantener la gente, porque le fue entregado, el culto le fue entregado a Israel, no fue a los gentiles. Entonces los judíos saben de qué manera correctamente se debe adorar al Eterno. De qué manera, qué le agrada a Dios, cómo quiere que le adoren, qué quiere Él que uno haga. Eso le fue entregado a los judíos. Tú le preguntas a un cristiano cuál es el culto que le debemos rendir a Dios y tú le hablas de las ofrendas y las ofrendas de animales y eso está abolido, eso es de la ley. No entienden el sentido ni el significado de las ofrendas. Ellos creen que todas las ofrendas de animales que se llevaban o de fruta y que todo está relacionado con el pecado y que todas las ofrendas representan a Cristo. No comprenden nada de las escrituras. Lo cierto es que al pueblo de Israel le fue entregado el culto, pero no solo eso, también le fue entregado las promesas. Y yo sé que esa sí que es la parte que más desea el cristianismo. Siempre nosotros los cristianos, déjame incluirme, nada más queremos oír las promesas. Que Dios me va a bendecir, que me va a ir bien, que yo voy a hacer cabeza, que yo no voy a hacer cola, que yo voy a esto, que voy a progresar, que voy a prosperar, que en mi casa no va a parar, no va a haber tristeza, que yo quiero todas las bendiciones que están en toda la Biblia. Ahí yo no hago distinción ni de Nuevo Testamento ni de Antiguo Testamento porque yo quiero todas las bendiciones. Es más, las bendiciones del Antiguo Testamento son como un chisma bueno, ¿verdad? Y esa es la que uno lee por lo general cuando uno quiere hablar de bendición. La gente quiere la bendición del Antiguo Testamento.
Tú ves las personas a veces que se toman el tiempo para leer el libro de Isaías y se inspiran. Oh, gusano de Jacob, yo te voy a ayudar, yo esto, tú ves, yo soy tu redentor, te ayudando. Ay, Señor, y dice, ay, Señor, gracias, pero no leen que fue Jacob que se lo dijo. Porque esa parte se la aplica. Esa parte se la aplica. Leemos la Biblia y no entendemos a quién va dirigida las escrituras. Va dirigida al pueblo de Israel, que se supone está obedeciendo los mandamientos. No, y a Isaías, el mismo Isaías, creo que no sé si en el capítulo 43 o el capítulo 40, donde dice que cuando pase por el fuego no te quemará, y cuando pase por las aguas no te ahogará. Entonces la gente dice, mira lo que dice aquí, señores, pero el profeta está hablando específicamente para el pueblo de Israel. Entonces la gente renuncia a ser Israel. No quiere ser Israel, pero nada. Cuando tiene que ver con promesa, cuando tiene que ver con bendición, cuando tiene que ver con adopción y cuando tiene que ver con lo que es gloria, la supuesta gloria, que la gente dice, aquí veo la gloria de Dios, aquí está la gloria de Dios. Come on, ¿qué gloria? ¿Entiendes? Y cuando tú le hablas de obediencia, de apegarte a los mandamientos de Dios, no, eso era para Israel. ¿Entiendes? Pero todo lo que los profetas dijeron era para Israel. Amén. El fin es que las promesas también le fue entregada a Israel. De forma general, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Los patriarcas también salen de Israel, de donde viene Mashiach, porque Mashiach también fue para Israel. Hay gente que no sabe eso, que Mashiach es para Israel y que desde Israel se va a gobernar el mundo. Lo último que yo escuché, yo digo, Dios mío, yo a veces me agarro la cabeza, porque esto sí es grande, ¿por qué esto no puede ser más fuerte? Que el Mesías que va a venir a Israel, que va a gobernar a Israel y al mundo, es el anticristo. Cuando Mashiach venga lo van a rechazar porque él viene a gobernar a Israel y al mundo. Que el Mashiach que está esperando el cristianismo es el que se va a llevar a los cristianos para el cielo. Porque no han leído las escrituras que el Mashiach que va a venir será gobernante en Israel. Será el rey de Israel. Los cristianos esperan un Mashiach que se lo va a llevar al cielo. Pero el Mashiach que va a venir es un Cristo, no voy a decir Cristo para que entiendan lo que estoy diciendo, el Cristo que espera el cristianismo es para que se lo lleve al cielo, pero el Cristo que está prometido en las escrituras es un Cristo que va a reinar sobre Israel y que desde ahí va a gobernar a las naciones. Pastora, pero entonces explíqueme algo porque Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice que Él viene a buscarlo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, porque se lee todo, menos la expresión que dice para recibir. Subiremos para recibir al Mesías. ¿Sabes lo que es recibir? Darle el recibimiento, para decirle bienvenido. Para eso es que vamos a ser reunidos y llevados en las nubes. Pero no es para irnos para el cielo, de ahí jamás. No, es para darle el recibimiento al Mesías. Señores, tenemos que leer los pasajes de la Biblia como son. ¿Por qué? Porque fíjate qué fácil se hace una doctrina de algo que no está en las escrituras. Que el Señor va a recoger a sus escogidos, dice Mateo 24, claro que sí. Yo después un día quiero hablar sobre este tema como más despacio. Cuando toque la carta de Tesalonicenses, yo voy a hablar sobre este tema despacito, no se sofoquen por yo lo veo como un poco preocupado, no se sofoquen, que después yo voy a hablarlo con más detenimiento. Pero cuando Mateo 24 dice que Él va a recoger a sus escogidos, se está refiriendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que dice la Torá que si ellos hacen teshuvá, hacen arrepentimiento en la era mesiánica, cuando inicie el milenio, cuando venga Mashiach, Él va a recoger a todos los dispersos de la casa de Israel y que será como un gran shofar, con trompeta, con sonido de trompeta. Los ángeles van a tocar trompeta y se van a llevar a los escogidos. ¿Para dónde se lo llevan? Primero recibió a Mashiach y segundo para la tierra de Israel.
Ok, bueno, ya entendí entonces un poquito de eso, que lo que vamos a hacer es recibir al Mesías que viene desde el cielo para establecer su reino y nosotros en la nube lo vamos a salir a encontrar, ¿verdad que sí? Así es. Pero entonces aquí aparece otro texto. Pero que yo no quiero hacer un estudio hoy sobre ese tema, porque ese no es mi tema hoy. Y no quiero salirme tanto, tú sabes. Ya, está bien. Después, está bien, cuando está bien. estemos en la carta de Tesalonicense, ese tema lo vamos a debatir ampliamente. Bien. En fin, a ellos les fue entregado todo. Pero, sigue diciendo el versículo 6, el versículo 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ahora me dice que Mashiach es Dios sobre todas las cosas. Y tú dices, oh, ven acá. Entonces, Hashem es Dios, Yeshua es Dios, y ahí entra el tema entonces de la Trinidad que nos han infundido en la mente. Y tú te preguntas, ¿será posible? ¿Cuántos dioses que hay? Porque ahora yo veo más de un Dios, ¿verdad? Yo no quiero hablar hoy sobre la Trinidad, pero me gustaría al menos aclarar una palabra. La palabra que se utiliza para referirse a Dios en las Escrituras es la palabra Elohim. Pero lo extraño es que esta palabra tiene varios significados, según el Strong. Y el primer significado que tiene es que se refiere a Dios, dioses y diosas. O sea que donde quiera que aparezca la palabra Elohim se va a traducir conforme al contexto de lo que se viene hablando. Si se viene hablando de dioses falsos, de deidades falsas, se usa la palabra dioses traducida al español. Es un problema de traducción ahora mismo que tenemos. Donde quiera que aparecía la palabra Elohim para referirse a Mashiach, fue traducida como Dios. Pero la pregunta es, ¿debe ser traducida esta palabra como Dios? ¿Qué significa la palabra Elohim? Ya sabemos que significa tres cosas: Dios, dioses y diosas. Pero miren qué sorpresa. También esta palabra significa juez o jueces, tanto para plural como para singular. Se da para los dos casos la palabra Elohim. Entonces significa juez o significa jueces. Yo siempre me he preguntado que por qué cuando se va a decir, hablando de Mashiach, el cual, en vez de poner el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿por qué no pusieron el cual es juez sobre todas las cosas? No, tradujeron como Dios, sabiendo que hay un solo Dios y que según Juan, capítulo 17, el propósito de Yeshua, versículo 3, es mostrar al único Dios verdadero, que es su Padre. O Él es el verdadero, el Padre es el verdadero, o Yeshua es el verdadero. Hay dos dioses, o estamos entonces en la Trinidad que se inventó el cristianismo. Lo cierto es, pero que tiene una historia todavía más atrás, dentro de las mismas raíces paganas, que adoran deidades múltiples. También la palabra Elohim significa rey o reyes. ¿Sabían eso? Significa rey o reyes. Y la pregunta es, ¿por qué cuando tradujeron la palabra Elohim en este pasaje no la tradujeron como rey o reyes? Hablando de Yeshua, el cual es rey sobre todas las cosas, porque no dice que el Padre lo declaró rey sobre todas las cosas. A él lo puso para reinar en Israel, y no es para eso que lo estamos esperando, y él va a reinar al mundo desde Israel. ¿Por qué no fue traducido el cual es rey sobre todas las cosas? En mi opinión, la Iglesia Católica, queriendo inducirnos a nosotros a la idolatría, y como nuestras versiones de la Biblia son todas católicas, Reina Valera, la Vulgata, la latinoamericana, toda la Biblia, la Jerusalén, toda la Biblia que nosotros utilizamos son Biblia católica. Ellos traducen la palabra ahí, Elohim, como Dios. ¿Para qué? Para inducirnos a nosotros a la idolatría. Es lo que yo pienso. Pero la palabra Elohim también significa dignatario. También significa gobernador. O sea que esa sola palabra tiene una multitud de interpretación, que el traductor de las Escrituras tenía una amplia gama para elegir una traducción correcta que no indujera al pueblo a la idolatría, pero como no convenía, porque hay que ahora afianzar la divinidad de Yeshua. Estoy hablando en el concilio de Nicea, en el año 325, ¿qué hacen? Entonces colocan la palabra Dios en el pasaje, porque convenía más.
Con todo eso, otra cosa que ustedes no se imaginan es que la palabra Elohim también significa ángeles. Y se lo voy a presentar porque yo quiero que ustedes vayan conmigo al Salmo capítulo 82, para que ustedes vean esto. Les voy a presentar un escenario que sucede en el cielo. Amén. Pero que igual es una representación de lo que estaba pasando aquí en la tierra. Dice así: Dios está en la reunión de los dioses. Dice que Dios está en la reunión de los dioses. Detrás del texto, el hebreo es que Elohim está en la reunión de los Elohim. De los ángeles. De los Elohim. En este caso, aquí dioses, Elohim, vendrían siendo ángeles. Y ustedes verán, en medio, voy a traducir dioses aquí, en medio de los dioses juzga. Oye lo que Dios le dice a los dioses: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis. ¿Qué iba a hacer Hachén con los dioses, con los ángeles, por cuanto no estaban cumpliendo su misión? Que dice que le iba a dar una muerte como hombre. Como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Señor, es una reunión de Dios con todos sus ángeles, y que Él, máxima autoridad. Y le pregunté a ellos: ¿cómo va la tierra? Ustedes saben que hay 70 ángeles que fueron puestos sobre las 70 naciones principales, las 70 naciones madres, y que ellos tienen el deber de aplicar la justicia de Dios en esas naciones. Yo no sé si ustedes saben que el reino de Dios se maneja de esa manera, pero así se maneja el reino de Dios. Y Dios le pide cuenta, y Dios ve que hay ángeles que no están cumpliendo. Oh, ustedes no van a cumplir, ustedes van a morir como hombres si ustedes no hacen justicia, si ustedes no actúan con justicia y no destruyen a la persona impía. Le dice el Señor. ¿Saben que Yeshua, cuando interpreta ese pasaje, no lo interpreta como a nivel celestial, sino que lo está interpretando a nivel terrenal? Y le llama a ellos, en vez de llamarle ángeles, le llama jueces, los dignatarios, los jueces de la tierra. Yo creo que ustedes vayan conmigo a Juan capítulo 10, versículo 31 al 36. Dice así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le dijeron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. En los Salmos, en el Salmo 82. Dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Señores, Jesús ni siquiera se está atribuyendo ahí divinidad ni nada de eso. Le dice, Dios le llamó dioses a quienes, a los dignatarios que tenía. Le llamó dioses, dice él. Le atribuyó como si ellos fueran una deidad, porque no se conoce el texto.
Cuando tú conoces el hebreo, tú te darás cuenta. Y yo no estoy diciendo que la gente tiene ahora que se le aprende hebreo, porque la gente ahora se molesta cuando uno le dice, no, porque esta palabra en hebreo significa esto, significa aquello. Ahora tengo yo que salir a estudiar hebreo para entender la Biblia. No, eso no. Sino que hay palabras que para yo tener una mejor interpretación del texto, necesariamente yo tengo que irme a la palabra escrita en hebreo para poder correctamente traducir al español. Entonces la palabra que hay detrás de dioses es Elohim. Y la palabra Elohim no solo se aplica a deidad, sino que también se aplica a una persona que ocupa una posición de autoridad, a un dignatario, un gobernante, un rey, un juez, cualquier persona que ocupe una posición de autoridad. Así que vuelvo a Romanos, capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En este caso yo podría decir, el cual es rey sobre todas las cosas, o el cual es juez sobre todas las cosas, o el cual es dignatario sobre todas las cosas. Y me evitaría a mí tener confusión ahorita de no saber si Dios es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, y eso que crea la Trinidad. Sin embargo, hay una versión llamada el Código Real, que fíjate cómo traduce ese texto que acabamos de leer. Mira cómo lo dice. De quienes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mira qué diferente lo tiene por completo este texto. Tú analizas, tú miras cómo está el texto allá. Por eso yo le dije, Señor, hay que salir de las versiones católicas. Hay que buscarse una versión hebrea. Y hay que tener cuidado porque ellos hay versiones que te tiran su hebreíto, pero en verdad no es del hebreo. Sí, muy bien. Es como que si fueran los mismos católicos tratando de... Oh, mira. Ajá. ¿Entiendes? Como esa se está vendiendo, como ahora todo el mundo está inclinado a aprender, porque, Señor, estamos en la era del conocimiento, y las personas tienen una inclinación al aprendizaje. Esta gente ahora, ellos me sacan del... Una versión Reina Valera moderada. Reina Valera hebrea. Reina Valera modificada. Sí. Bien, eso es cierto. Tú sabes, yo llevé... A mí me pasó eso. Yo estoy tratando de enseñar a mi papá y de decirle, papi, mire, es ok. Fue a la librería corriendo y pidió, denme una Biblia ahí judía. Yo no sé qué Biblia le habrán dado a mi papá. Lo cierto es que él estaba lo más contento. Esto, en la librería. Sí, lo conseguí. Pero señores, déjenme terminar. Pero este no me Nuevo Testamento. Yo lo voy a sacar a ustedes dos de la clase. Señor, yo voy a sacar el pastor de la cámara, de la clase. Y va mi papá muy contento con su Biblia. Y mira, ven a ver que yo te voy a enseñar a ti que tú te equivocada. Mira, en la Biblia judía lo dice. Y no, yo me pongo en la Biblia judía y tradujo la palabra adoración como que adoraban al Mesías, donde se les rendía homenaje. Papi, ¿tú estás seguro que esa Biblia es judía? Porque los judíos saben que la única adoración se les rinde solamente a Hashem. Entonces, señores, hay personas que son unos vivos en el mercado y que viendo la necesidad del mundo, ellos siempre buscan qué vender para ganar dinero. Y como hoy en día hay una gran hambre de la palabra de Dios y la gente anda detrás de versiones hebreas porque la gente quiere conocer la verdad. Entonces, ¿qué hacen? Que hay un montón de versiones que se le añadieron, se le pusieron nombres judíos para que las personas vayan y compren esas versiones, pero al final es la misma versión Reina Valera disfrazada. Le cambian 2 o 3 palabritas de hebreo, de español a hebreo, pero es la misma Reina Valera disfrazada. Sí. ¿Qué recomendación yo hago? Hasta ahora he visto 2 versiones que se puede decir que están correctas. El Código Real, que no me paga para que le haga promo. Y también tenemos la BIM, la versión nezarita. La versión internacional nezarita es una versión que está medianamente correcta. Así que les recomiendo a todos los que puedan que tengan este tipo de versión en sus casas. Ok,
Y sigue diciendo Rashaul. Recuerden que estamos analizando la elección de Dios, no para cuestionarla, porque es incuestionable. Y Rashaul está tratando de mostrar esto. Es incuestionable la elección de Dios. Dice, versículo 6, no que la palabra de Hashem haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Recuerden que hay muchos extranjeros que se van a vivir a Israel y que tienen sus hijos allá, y que por eso no quiere decir que los hijos que le nazcan allá son israelitas de sangre. Son israelitas tal vez porque nacieron en la tierra de Israel, pero no son israelitas de sangre. Por eso usted va a encontrar un montón de personas que son árabes, que van a vivir a la tierra de Israel, que tienen sus hijos y que luego ellos se declaran que son judíos, que están en contra del sionismo. Judíos en contra del sionismo. ¿Qué es el sionismo? Es lo que permite que Israel sea un estado hoy día libre. Y a ellos no les conviene eso. A muchos árabes no les conviene que Israel tenga su propio estado, tenga su gobierno, tenga su senado, tenga todas sus cosas. No les conviene. Y son judíos que viven en Israel, supuestamente porque nacieron ahí, y se levantan contra el que Israel tenga un gobierno. ¿Por qué? Por sus intereses. ¿Cuáles son? Árabes, palestinos, que van a parir a Israel y que se quedan viviendo en Israel y que le tienen un sumo odio a Israel. Y ellos mismos se ponen la ropa de los judíos porque son judíos, se ponen ropa de los judíos y tú lo ves con pancarta, disfrazado. Señores, no se dejen engañar, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bien, pero se lo voy a explicar en un nivel un poquito más profundo. Según el pueblo de Israel, cuando Hashem descubrió, no que descubrió, sino cuando vio que el pueblo cometió el pecado del becerro de oro, él le dice a Moisés que actuara. Moisés se molesta mucho con el pueblo y recuerden ustedes que mató 3,000 personas. En el judaísmo se cree en la reencarnación del alma. ¿Sabe cómo ven ellos esto? Ellos ven que esas 3,000 personas que se mataron, su alma fueron reencarnadas en niños que nacieron del pueblo de Israel. Y que la diferencia que hay entre esos niños, que ya, bueno, son diversas generaciones, a un verdadero israelita, está en el alma que posee. Porque el judío es una persona simple y sencilla. No es una persona ni orgullosa, ni arrogante, es humilde, quiere enseñar, tiene una expresión de amor. Cuando tú ves un judío odioso, rajatabla, y eso cuestiona su alma, porque esa no es el alma judía. Y esas son la gente que hoy día han hecho mucho daño, por lo cual las naciones enteras odian a los judíos. Todas las naciones odian a los judíos por ese tipo de personas. Pero por eso se enseña dentro del judaísmo sobre este tema. Yo sé que eso choca un poquito porque en el cristianismo se nos enseña a nosotros sobre la reencarnación del alma, que eso es falso. Pero el judaísmo sí cree en la reencarnación del alma. Bien. Aquellos que no siguen la fe, también se podría decir que no son israelitas. Una persona porque sea judío, vive en Israel y eso, pero no sigue la fe de los judíos, no se considera un israelita por eso. Porque no sigue la fe de ellos. Sí, y para dar un poquito, aunque no es el tema como tú dices, pero simplemente para dar un poquito de luz, porque yo sé que lo que tú acabas de decir es un poquito fuerte y profundo, y como tú acabas de decir ahorita, que esos no son los temas, pero lo tocaste un poquito. Yo quiero decir, por ejemplo, sobre lo que es la reencarnación. El mismo Yeshua creía en la reencarnación. ¿Cómo eso lo podemos probar? En la reencarnación del alma. No en la reencarnación del budismo ni el hinduismo. No. Yeshua, por ejemplo, en el caso de Elías. Él creía que Elías retornaría otra vez. Y así lo ¿perdón? Lo manifestaba. Y así lo especificó y lo dijo. Amén. Sí. Bueno. Sigue diciendo Rashaul. Ni los descendientes de Abraham son todos hijos. Ahí sí que yo no entiendo de verdad, Rashaul. ¿Cómo que los descendientes de Abraham no son todos hijos?
Abraham tuvo a Ismael, ¿recuerdan? De la esclava Agar. Luego tuvo a Isaac. ¿De quién? De Sara. De Sara. Pero luego cuando Sara muere, entonces tiene a Sirra, a Josán, a Medán, a Madián, a Isba y a Suá. Se casa con otra mujer, se etura y tiene ese montón de muchachos que se creen a la misma Agar. El fin es que todos son hijos de Abraham. Y ahora salta Pablo diciendo, yo digo salta Pablo porque Pablo, ahora sí que Pablo complicó esto. Pablo dice, ni los descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Cómo que no son hijos? ¿Son hijos de él? Por eso es que ahora hay que interpretarlo, porque si tú te llevas textualmente de lo que él te está diciendo, tú nunca vas a entender a Shaul. Tienes que cogerle la idea de lo que él está hablando, de lo que él viene diciendo, de lo que él está tratando de explicarte, porque él está en un nivel superior a una mente común y corriente. Amén. Él te está diciendo que ni los descendientes de Abraham son todos hijos, pero hijos conforme al propósito de Dios. No son todos hijos conforme al propósito de Dios. Porque Dios tenía un propósito con la descendencia de Abraham. ¿Con cuál de todos ellos? Isaac. Con Isaac. Entonces, en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Eso es lo que dice el pasaje. Versículo 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, aquí viene y presenta entonces el otro caso. ¿Cuál es el caso que viene a continuación? Recuerden, una vez más tengo que volverlo al tema principal. La elección incuestionable de Dios. Nadie puede cuestionar por qué Dios elige, porque de todos estos hijos de Abraham, ¿por qué Dios eligió precisamente a Isaac? Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué de todas las naciones del mundo eligió a Israel? ¿Por qué de estos dos muchachos, de los hijos de Rebeca, Cogió a Jacob. hijo de Isaac, de Jacob y Esaú, elige a Jacob? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Nadie sabe. No había nacido, los niños todavía no habían nacido. Ninguno había hecho ni bien ni mal. Y ya la elección de Dios estaba con Jacob. Así que no fue un asunto de obra. La elección de Dios no es por obra. Hay muchas personas que están equivocadas en cuanto a la elección de Dios. Para Israel y para el propósito de él, su elección no tiene nada que ver con la obra. En este caso, no tiene nada que ver por las obras que una persona haga, buena o mala. En este caso, digo, sino por el llamado. Es un asunto de elección que él así lo prefirió. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos con este versículo, el cual es terrible. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas aborrecí a Esaú. Oye, ¿cómo que Dios aborrece a un niño que todavía no ha nacido? Eso son de las cosas que uno se pone en una esquina como queriendo cuestionar a Dios. Primero, número uno, no podemos cuestionar a Dios, pero al menos podemos tratar de entenderlo, ¿sí? Nadie puede cuestionar la elección de Dios, pero vamos a tratar de entender a Dios para que nuestra mente tenga paz. Por eso digo, las versiones de la Biblia a veces ayudan muchísimo. Una mejor versión de la Biblia tal vez ayuda a comprender mejor el texto. Sin embargo, la palabra aborrecer que aparece en este texto no es una palabra de odio, de que Dios odiaba a Esaú, sino de elección. Entre dos cosas, entre dos personas, él escoge uno. Si tiene que elegir a uno, ¿a cuál de los dos escoge? Escogió a Jacob. Está Jacob y está Esaú. De los dos, él escogió a Jacob, prefirió a Jacob. El texto añade, entonces aborreció al otro. No fue que lo aborreció de odio, porque el muchacho no había hecho nada todavía, no había nacido. ¿Entiendes? Así que no es un aborrecer de odio, sino en cuanto a escogencia. Un texto más claro diría de la siguiente forma: a Jacob amé más que a Esaú. ¿Ve? Y así nos quita a nosotros el dolor de cabeza. Por eso digo, a veces es bueno tener mejores versiones de las escrituras. A Jacob
amé más que a Esaú, porque no era un aborrecimiento de odio, sino simplemente de elección. Escogió a uno y rechazó a otro. No porque quería rechazar a Esaú, sino porque escogió a uno. Ahora, ¿por qué Hachén elige a uno sí, a otro no? Por su misericordia. Él escoge a uno sí, a otro no. ¿Por qué ustedes están aquí hoy y tanta gente en el mundo? Hacemos un cambio. No, ustedes están contentos con la elección, ¿verdad? Hachén escoge conforme a su misericordia. Y sigue diciendo otro ejemplo. Versículo 14. Dice Rashaul, ¿qué pues? Recuerden que Rashaul hace pregunta y contesta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. De ninguna manera hay injusticia en Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso es así y no hay que pelear con Dios por eso. Porque es un asunto de elección, de llamado. Él es el que llama. ¿Por qué no llama al mundo entero? Porque lo quiere hacer Dios. Ok, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, una pregunta lógica que él hace. Pues entonces Dios no debiera culpar a la gente. Porque es un asunto de elección de él. No, Dios culpa a las personas de cometer pecado, de transgredir su ley. De manera que las personas tienen elección para no pecar. ¿Saben eso? Dios escoge, pero también el ser humano tiene elección a no pecar. ¿Bien? Antes bien, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y Pablo hace una declaración, yo digo, de la más complicada que aparece en este pasaje. Que hay dos tipos de vasos que Hashem ha creado. Hay vasos para ira y hay vasos para misericordia. Yo pienso que es la expresión más complicada del pasaje. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos enseñó eso de esa manera. A nosotros se nos presentó un Dios completamente de misericordia, que quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, como dice la Biblia, que todo el mundo se salve. Y ahora descubro que Él mismo ha creado vasos que son para ira. Y que con todo lo tiene que soportar con paciencia. Son tan fuertes que Él mismo le tiene que tener paciencia. Porque fueron creados para eso. Ahora, después que estamos en raíces hebreas, que nosotros vemos que el mismo Hashem, el que crea el Yeser hará, tú ves la mentalidad de Dios es distinta. Los vasos de ira son puestos para ponernos a nosotros a superarnos. Yo no voy a cuestionar a Dios porque haya puesto 2 o 3 personas como vaso de ira para hacerme a mí mejorar. Voy a cuestionar a Dios por eso. Dios lo que quiere es que yo me supere. Hay gente que Dios la pone en el camino para que tú te des un tropezón tan y tan grande con ese tipo de gente, que al final tú misma dices, wow, pero mira, logré el objetivo de Dios. Pude ser una mejor persona, me pude levantar, pude superar esto. Tú te superas, tú eres una persona distinta. ¿Entiendes? Entonces, cuando vemos los vasos de ira desde ese punto de vista, ya no estamos tan molestos ni con los vasos de ira, ni mucho menos cuestionamos a Dios, porque entendemos que el propósito es para nuestra superación personal. Me encanta cuando Jonathan dice, hay personas que vienen a tu vida para algo. Y tienes que decir, gloria a Dios. Sí, tienes que amarlo y tiene que vivir en paz, en shalom. Sí, sí. Porque es un objetivo, como dirían la gente que está en la guerra, un objetivo de Hashem. Amén. No hay otro. Gente que no quiere matarla. Gente que uno quisiera matar. Pero Dios la pone ahí para eso, para ver, en verdad, ¿tú estás dispuesta a guardar los mandamientos? Ok.
Yo te dije que tú tienes que ayudar a tu prójimo. Tú estás ayudando. Cuando uno brinca eso. Pero, Señor, ayuda. Señor, Ya. no. Al final, cuando tú dejas de pelear y de altercar con Dios, entonces todo se resuelve. Pero ¿por qué tú me pusiste aquí? Dímelo a mí. Entonces, señores, no peleemos con Dios porque Él ha hecho vasos que son de ira, porque Él es el creador de todo el universo, de todo lo que existe, del bien y del mal, de lo bueno, de lo malo. Él es el creador de todo. No es de que Satanás creó lo malo y Dios creó lo bueno. Sáquense esa idea y ese paquito que leemos. Eso no es así. De Dios procede el bien y el mal. Él es el todo, no la desobediencia. ¿Entiendes? La idea de Dios es que nosotros obedezcamos. Los vasos de ira son puestos ahí para que nosotros nos superemos. Seamos mejores personas, obedezcamos mejor el mandamiento. A que no obedezcamos el mandamiento por conveniencia, sino por obediencia. Entiéndase por el mal, el mal no es el pecado. Sí, claro que no. Ok, sí, porque la gente entonces podría pensar, entonces también el pecado viene de Dios. No, hay que establecer lo que es El pecado es desobedecer a Dios. desobedecer a Dios. Es Entonces, algo producto de esa desobediencia, entonces viene el mal. ¿Entiendes? La consecuencia. La consecuencia, Lo que ese Dios mal fue procede la- de Dios. Lo que Dios hizo fue la consecuencia. Cuando a una Lo persona tuyo. le viene algo malo, dice, esto es Satanás que me lo está haciendo. No, Satanás es Dios. Ya. La gente cree que es Satanás, como que Satanás puede hacerle un mal a alguien. Eso no es posible. Satanás no puede hacerte un mal. El mal te viene de Dios porque hay alguna transgresión en tu vida a alguno de los misbot, a alguno de los mandamientos. Cuando hay violación a los mandamientos, el mal de Dios se desata en contra tuya. Aunque tú conozcas Torah o no conozcas, mi recomendación, trata de conocer Torah para que no te suceda el mal sin saber de dónde sale, O sea ni que- por qué te viene. O sea, que pastora, como que es algo como que uno mismo se busca Exacto, por la desobediencia misma. exacto. O sea, como usted decía ahorita, la inclinación al mal. Ajá, ¿Sí? y ese hará. Eso es lo que yo le estaba explicando. Yo- Y se adaptó así como, porque yo le estaba explicando un poquito de eso, de la inclinación al mal. ¿Quién lo ha puesto eso? El mismo Hashem lo ha puesto en nosotros. Nosotros siempre hemos, eso que usted acaba de decir, lo de la oportunidad, hermano, eso siempre lo hemos desglosado de esta manera, que la bendición y la maldición están ahí, gravitando, y ambas fueron hechas por Dios. Nada más hay que leer la Torá y conocer lo que es el monte Gerizim y el otro monte, el monte, donde eran dos montes donde se Ebal. el monte Gerizim y el monte Ebal, donde se pronunciaba la bendición y la maldición. Entonces, esa bendición y esa maldición están gravitando en el aire. Enseguida usted obedece a un mandamiento. Al obedecer ese mandamiento, eso trae consigo una gravitización. Es decir, una bendición que rápidamente se adhiere a su vida. Pero si es lo contrario, si es una desobediencia al mandamiento, esa desobediencia, ese mandamiento trae como consecuencia una maldición que va directamente a su vida. No es Satanás. ¿Entiendes? Si Satanás pudiera, destruyera la humanidad entera. Si él pudiera, la destruyera, ya, se acabó. Todo lo contrario, diferente de como nos han. El propósito de Satanás sí es hacerte a ti que no obedezca los mandamientos y te motiva para que no lo obedezcas. Pero tonto tú si le haces caso, porque entonces la consecuencia que te viene no es una consecuencia de Satanás, sino una consecuencia de Dios como castigo por el pecado. El que castiga por el pecado no es Satanás, sino Dios. O sea que cuando el Señor le pone una prueba a uno y uno falla otra vez, en lo mismo y lo mismo, va a seguir esa prueba porque Dios lo permite hasta que uno se supere, uno la supere. Exacto. Pero también uno tiene que reflexionar. Uno no puede estar todo el tiempo como una amiga que yo tenía, que yo me caigo y tú me levantas. No, no. Uno no puede andar cayéndose todo el tiempo. Hay un momento que uno tiene que tomar una decisión firme. No más, no por qué mirar hacia atrás, por qué cometer el mismo pecado una vez, otra vez, otra vez y otra vez, no. ¿Sabes? Es como una decisión del ser humano de ser fiel a Dios. Eso es fe, emuná, ser fiel a Él, fidelidad. Es decidir no seguir pecando, no voy a seguir violando mandamientos. O sea, déjame decirte que dentro del cristianismo se padecen muchas pruebas, pero las pruebas vienen generalmente al ser humano porque vive una vida apartada de Dios. No quiere obedecer mandamientos y Dios tiene que de alguna manera hacer que el ser humano se encarrile.
Y por eso le vienen situaciones que le llaman prueba a esas situaciones. ¿Me iba a decir algo? Sí, le voy a decir algo, ok, así, y cuando, casi se me olvida, y cuando, por ejemplo, se trata de no, pecado, sí, pero no algo, algo terrenal o eso, sino algo en la carne, por ejemplo, algo en la carne que es, claro que de todo, pues, el Padre puso la inclinación, amén, sí, pero si se trata de algo en la carne que, por ejemplo, la persona viene y cayó, un ejemplo, y después de pronto viene y vuelve y cae, ¿verdad? Como por ejemplo, al año, no en la así carne, corrido, por ejemplo, al año, o 2 años, caen lo mismo otra vez, sin querer, consagrado a Dios y todo, pero siempre como que al año caen lo mismo. Y aunque se arrepiente y no quiero, estoy luchando, ayúdame que yo no puedo con mi propia fuerza. Eso es muy profundo, porque yo no sé de quién, más o menos el ejemplo que ustedes están tratando de poner, y yo quisiera meterme en su mente, no puedo. Entonces, pero déjenme decirles que muchas veces también el cristianismo ha puesto mucha barrera de cosas que te dicen que son pecados que en verdad no son. Y por eso, cuando viene a ver, esa persona que está cayendo, no está cayendo en algo que es pecado, sino en una necesidad de un ser humano. Porque Dios ha puesto necesidad en los seres humanos que deben ser suplidas. El ser humano tiene que comer, el ser humano tiene que hacer pipí, tiene que evacuar, tiene que tener, biológicamente el ser humano necesita tener sus necesidades sexuales. ¿Entiendes? Entonces una persona que no, por eso me imagino, una persona que no llena sus necesidades sexuales porque no tiene una pareja, porque no le ha revelado, no le ha profetizado cuál es y se toma demasiado tiempo para casarse, pues generalmente vive cayendo mucho en pecado. Pero lo correcto sería que una persona que quiera andar correcta en la vida, tome una pareja, se case y se acaben las tentaciones y la caedera que tiene y la levantadera. Tú sabes, eso se evita ¿cómo? Satisfaciendo las necesidades que Dios ha puesto en cada ser humano. ¿Cuándo sí se convertiría en un pecado? Sería una cosa terrible. Si después de tener quien supla sus necesidades, no se siente satisfecho y una persona que le corresponde a otra quiere quitársela. Tú ves, ya eso es insólito para Dios y desaprobado. Eso sería codiciar los bienes del prójimo. Los bienes del prójimo. Claro, muy, muy expresivo, muy bien. Gracias. De nada. ¿Quiénes son los vasos de misericordia según Rashaul, versículo 24? Esto es muy importante porque nosotros tenemos que saber esto. Yo voy a leer desde el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esos son vasos que fueron preparados de antemano, a los cuales también ha llamado. Esto es, dice Rashaul, a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Señores, los vasos de misericordia que Hashem ha escogido desde antes de la fundación del mundo, hay gente que son judías, pero hay gente que pertenecen a los gentiles. Hay de los dos grupos, tanto de uno como de otro. Y de repente, él sigue diciendo, como también en el libro de Osea lo dice. Dice así, ¿qué es lo que dice el libro de Osea? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y de una vez dicen los gentiles, pues es a mí, que soy gentil. Pero vuelvo y le digo, tomar la Biblia por una esquina y no analizar el contexto de ella nos lleva al error. Porque automáticamente todo el que es gentil dice, se refiere a mí. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Número 1. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, serán llamados hijos del Dios viviente. Y yo necesito que ustedes vayan conmigo a Osea capítulo 1 y capítulo 2 a ver a quién fue que Dios le dijo, ustedes no son mi pueblo. Aleluya. Ya tú no eres la amada. ¿Quién es ese a quien Hashem le dijo eso? Oseas capítulo 1 y 2. Para poder entender a Rashaul en este caso.
Dice, palabra de Hachén que vino a Oseas, hijo de Beeri, en día de Osías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Hachén por medio de Oseas. Dijo Hachén a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Hachén. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Hachén, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Para nosotros no es un secreto que el pueblo de Israel se dividió en dos casas. ¿Recuerdan? Nada más hay que ir al libro de los reyes y descubrirá eso. El reino de Israel se dividió en dos casas, la casa del norte y la casa del sur. Reino del norte y reino del sur. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El arco de Israel se está refiriendo a la casa del norte. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, o sea, de las 10 tribus que están en el norte, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá, Judá es la que está en el sur, solamente 2 tribus, Judá y Benjamín, tendré misericordia. Este es a lo que la Biblia le llama el remanente. Y los salvaré por Hachén su Elohim. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete. El pueblo de Israel, ambos reinos se separaron de Dios, ¿verdad? Ambos pueblos sufrieron consecuencias. Dice que la casa del sur, Judá, fue llevada al cautiverio babilónico por 70 años. Pero la casa del norte le va peor, porque esa hizo más grande pecado. Después de haber detestado Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y Dios dijo, ponle por nombre Loammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, ¿a quién es que le dice vosotros no sois mi pueblo? A Israel, a la casa del norte. Dice, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. En pocas palabras, Hachén está ahí quebrando el pacto que ellos habían hecho. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijo del Dios viviente. Entonces la pregunta es, cuando Shaul dice aquí, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿A quién se está refiriendo? Al mismo Israel, a las 10 tribus. A la casa del norte, a las 10 tribus que están en el norte, que se gentilizaron. La casa del norte fue dispersa por sus pecados y hasta el día de hoy está en la dispersión. No ha regresado a la tierra de Israel. Hachén hace una promesa de recoger a los dispersos de la casa de Israel. Este es el gran arrebatamiento, este es el rapto de la iglesia. Ese es el nombre que se le ha dado en el Nuevo Testamento a los cristianos al recogimiento de la casa del norte. Dice que el número de ellos es como la arena del mar. Dice... Versículo 10, o sea 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, de tantos que eran, de tantas personas que son la casa de Israel, que hoy día están en las naciones dispersas, que se gentilizaron. No son judías por eso, porque se gentilizaron completamente, están entre los gentiles. Entonces Hachén dice, yo los voy a traer de nuevo. Ahora entendemos el valle de los huesos secos que le explicaba ella la semana pasada. Hachén dice, aunque tú veas que no se sabe nada de Israel, de la casa del norte, que está completamente desaparecida, exterminada, cuando tú leas Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, la promesa que Hachén hace es que les va a dar vida de nuevo y que ellos van a volver a subir.
cuando el Mesías venga, el recogimiento que va a hacer el Eterno, que va a enviar a sus ángeles, ¿a recoger a quién? ¿Qué dice Yeshua? Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ajá, ¿y quiénes son esas ovejas? Los miles de millones que hay dispersos en todas partes del mundo. Ese era el texto que te quería dar de cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer cananea, ¿entiendes? Que ella va y le pide y le dice que le haga el milagro. Y Jesús le dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces esto es impresionante, porque cuando tú ves a Rashaul hablando aquí, ya tú entiendes su contexto. Él está hablando a israelitas que hoy día son gentiles. ¿Van entendiendo, Rashaul? Está hablando a israelitas que son gentiles, que se gentilizaron, que se paganizaron, que se olvidaron de Dios, que pecaron, que fallaron al pacto y que Hashem le hace una promesa. Y que en el lugar donde no le dijo, ¿dónde fue? En Israel. En el lugar donde le dijo, ustedes no son mi pueblo, allí mismo le dirá, ustedes son ahora hijos del Dios viviente. Por eso es que la Biblia no la podemos leer por estrofa. No podemos tomar un libro de la Biblia y abolir el otro porque nunca vamos a entender el sentido de las Escrituras y vamos a caer en el error. ¿Bien? Aleluya. Pastora, entonces por eso es que toda esa gente israelita que están gentilizados, como usted dice, pues es palabra de Padre. Entonces por eso es que están así, que hoy en día hay muchos que están rebeldes en contra de él. Yo conocí el que era esposo de mi hermana, que él había conocido a un judío. Y ese judío no quería saber nada de las raíces del padre, nada, no quería saber nada. Y él más hablaba en contra y decía que a ellos les habían dado todo, para ellos todo era pecado. Y que él, por lo tanto, él no quería saber nada del padre, nada. Esa gente son aquella gente que están rebeldes y que todo eso es lo que el Padre va a recoger, o sea que la palabra se cumple en eso. O sea, ¿por qué tanto las personas no creen y confunden todas estas cosas y no entienden? Como usted dice, leen una parte y la otra no, entonces ahí es que viene la confusión. El mayor problema de nosotros está que nos enfocamos solamente en los judíos. Los judíos son apenas una tribu, y se puede decir que dos, porque también está la tribu de Benjamín mezclada con ellos, y tal vez 2 o 3 levitas. Pero estamos hablando de las demás tribus, que nada tiene que ver con los judíos, que están hoy día entre las naciones gentilizadas, son extranjeros, que perdieron su identidad, que ya las 10 tribus del norte, ellos ya no saben lo que son, ellos no saben si son Benjamín, si son Neftalí, si son Isaacar, si son Gad, si son Manasés, si son Efraín. Ellos no saben su identidad, la perdieron. Pero dice que el número de ellos es como la arena del mar, que no se puede medir ni contar de tanto que han crecido. Y entonces lo que va a suceder con ellos es que cuando ellos vean esta Biblia, conozcan la palabra del Eterno, ellos van a hacer techubá, se van a arrepentir de sus pecados y van a hacer pacto de nuevo con Dios, y Dios hará pacto con ellos. Ese es el nuevo pacto que Hashem va a hacer con el pueblo de Israel. ¿Y quién es la luz de las naciones? Mashiach Yeshua, el que es predicado por toda parte del mundo. Las personas reciben a Mashiach sin saber. Pero este es el objetivo, para que Mashiach lo conduzca a la obediencia de la Torá y que nuevamente cierre el pacto que se había dañado, que haga de nuevo un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso el libro de Oseo te dice, luego, tanto la casa de Israel como la casa de Judá elegirán un solo jefe que los va a dirigir, que es el Mesías, obviamente. Porque Mashiach era la Torá viviente. Eso se dice. La Torá viviente, porque él estaba cumpliendo de cierta manera todo. Él obedecía los mandamientos del Eterno. Bueno, mi gente, lamentablemente empezamos muy tarde. Hay mucho más que dar, pero vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana continuamos en el capítulo 10 y 11. El capítulo 11. Pues eso fue solamente el 9. Potente, sí, todo eso fue solamente el 9. Bien tremendo. El 8 lo hicimos fuera de cámara. Sí. Nosotros hicimos el 8, pero
Y ya que tú tocaste y pusiste ese último punto, sería bueno recalcar lo que dice Hebreo en el capítulo creo que 8. ¿Entiendes? Lo que dice sobre lo que es el nuevo pacto y con quién es, como dice el texto. Hebreo 8, sí. Porque la gente dice, no, yo estoy en el nuevo pacto. Yo estoy en el nuevo pacto y la gente dice que el nuevo pacto es el Mesías, que es Jesús. ¿Ven? Pero no entienden sí qué es lo que es el nuevo pacto, como dice aquí la pastora. Que de eso es que habla Osea, ¿entienden? De eso es que habla Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 en adelante. Y luego el escritor a los hebreos, entonces así también vuelve y lo recalca. Y dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque refiriéndose, dice, he aquí vienen días, dice el Adón, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con su padre el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Adón, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces la gente te dice, no, yo estoy en un nuevo pacto. Pero la ley de Dios está en tu mente y está en tu corazón. Si la ley de Dios no está en tu mente y en tu corazón para tú obedecerla, a mí no me hables de que tú estás en un nuevo pacto. Amén. Amén. Muy buena aclaración. Señores, pues hasta aquí. Shalom Alejen. Si te gustó este video, por favor, déjame tus comentarios, tus preguntas. Muchas gracias por escucharme y comparte este video. Y como dice un amigo, dale like. Bueno, shalom. ¿Cierro? No, está bien, síganme mirando. Ahí va que me voy bien. ¿Okay?